Hola, ¿qué tal chicos? Aquí su amigo Axel Resúmenes trayéndoles un nuevo video, el cual es el segundo capítulo de este manhwa. Y antes de comenzar no olvides darle like y suscribirte, ya que eso me motiva a seguir trayendo más contenido. Y bueno, sin más que decir, agarra algo de comer y comencemos con el video. Continuamos en otra habitación en donde una criada estaría sumamente asustada, ya que se había roto un plato justo encima de ella. Por alguna razón comenzaría a disculparse repetidamente con la señorita Diela, pero esta con una voz condescendiente le diría que si acaso pensaba que por su estatus una disculpa era suficiente, así que mejor se vaya fuera de su vista, porque si volvía a aparecer ante ella una vez más le lanzaría el plato en su cara. En otra sala Jaden estaría preguntándole a Aiseline el por qué había elegido a Derek de entre los otros tutores de magia, los cuales deberían haber hecho fila para ese puesto en su ducado. Además, un plebeyo tendría dificultades en enseñarle magia a una dama noble. Aiseline con una cara triste diría que había probado con casi todos los maestros de magia famosos del continente, pero al final todos se rindieron, así que optó por aquellos que podían usar magia en circunstancias desesperadas. Y aunque Derek tiene el trasfondo de un mercenario, parecía conocer un poco sobre el comportamiento noble y su cultura. A lo que Jaden le contaría que su maestra fue una noble caída que había sido muy exitosa y Derek había aprendido muchas cosas de ella. Aiseline mencionaría que ahora entendía el por qué le parecía refinado y amable a pesar de ser mercenario, y ahora cree que quizás podría controlar suavemente y guiar a Diela. Jaden por otra parte daría una leve risa mientras le pedía que debía juzgar de mejor manera a las personas, lo que la dejaría completamente desconcertada. Este le recordaría que Derek es un mago que creció en las calles y trabajó como mercenario incluso antes de cumplir la mayoría de edad, y si acaso creía que se podía sobrevivir en las calles con refinamiento y amabilidad. Este comentario le daría una nueva perspectiva a Aiseline, que se sumergirá en sus pensamientos. Por otro lado, Derek junto al gran mayordomo y otra criada se estarían dirigiendo hacia la residencia de la señorita Diela. Y luego de detenerse frente a la puerta, tocaría levemente para obtener respuesta, pero sería completamente ignorado, quedándose impaciente, y al no obtener respuesta giraría la manilla de la puerta y entraría dando un saludo respetuoso. Y miraría a una niña sentada tranquilamente, y este se presentaría como Derek pidiéndole un poco de su tiempo. Esta chica sería Diela Catherine Duplain, quien le pediría que se acerque sin siquiera darle una mirada. Y este, acatando sus órdenes, comenzaría a acercarse lentamente, a lo que misteriosamente esta comenzaría a sonreír con malas intenciones, y sin previo aviso le lanzaría agua de color grisáceo directo en el rostro. Este solo se quedaría inmóvil sin reaccionar alguna. Mientras Diela con una sonrisa arrogante diría con una sorpresa fingida que eso era horrible y había pensado que una rata de alcantarilla había entrado. Y acercándose más le preguntaría que si era el mercenario del cual el gran mayordomo había hablado antes, o quizás no, ya que viéndolo realmente tal vez sí sea una rata de alcantarilla. Y procedería a tomar un asiento para subirse sobre él, y nuevamente con una mirada arrogante le lanzaría aún más agua sucia mientras le preguntaba si le traía recuerdos de su lugar de origen, y sorprendentemente Derek aún no había dicho ni una sola palabra. Totalmente inmóvil, Diela diría que era una lástima que se haya acabado el agua mientras lo miraba desde arriba. A lo que Derek solo le daría una leve y fría mirada por algunos momentos, a lo que esta reaccionaría con una mirada de asco y sorpresa evidente, y la patearía preguntándole que cómo se atrevía a mirarla así, y con un atisbo de asco comenzaría a quitarse el zapato con el cual lo había pateado, y se lo lanzaría encima mientras le decía que apestaba. Y con una mirada de suficiencia le diría que debía conocer su lugar y si acaso era digno de enseñarle, y al parecer no había aprendido nada de sentido común en las calles. Y por otro lado volvemos con el gran duque, el cual estaba distraído mirando por su ventana, y comenzaría a recordar que Derek había dicho que si estaba allí significaba que la señorita Diela no se podía resolverse fácilmente, y quería preguntarle a él, que es quien ama a la señorita Diela más que a nadie, cuánta autoridad estaba dispuesto a darle cuando se trataba de educar a la señorita. Y volvemos con Diela, donde el prota le daría una maravillosa y satisfactoria bofetada que la dejaría pasmada.
Y luego de eso se dejaría caer al piso aún muy sorprendida, y Derek dándole una mirada completamente fría e aterrorizante le diría que se levante. Ahora volvemos 3 años en el pasado y vemos a Derek viajando junto a su maestra. Y este le pregunta que si tuviera que enseñarle a un estudiante terco que no aprecia la amabilidad, ¿qué es lo que haría? A lo que Katia responde que buscaría la manera de aceptarlo, comprenderlo y acogerlo. Derek solo respondería que era demasiado idealista y qué es lo que pasaba si con ese estudiante ni siquiera se podía hacer eso. Katia dice que la esencia de la enseñanza es guiar al estudiante hacia un mejor camino y si no puedes comunicarte mediante la comprensión y la aceptación, entonces tendrá que encontrar un punto de partida diferente, y cambiado su mirada dice que eso es grabándole el miedo a la fuerza. Volvemos con Derek, el cual le pediría a Diela que trate a los demás con consideración y respeto y no iba a decirle las cosas 2 veces, así que levántate. Así que esta con un rápido movimiento le propinaría de igual manera una bofetada con toda su rabia, mientras le pregunta que cómo se atrevía a alguien como él a ponerle una mano encima, pero Derek sin dejar que termine de hablar volvería a abofetearla en el mismo lugar. Y nuevamente con una mirada fría dice que él tampoco le hará repetir las cosas 2 veces y cuando trate con otros lo tiene que hacer con consideración y respeto. La malcriada noble comenzaría a gritarle al gran mayordomo que venga de inmediato, ya que ese plebeyo le había puesto una mano encima a su joven señorita, a lo que éste entraría muy apurado junto a otra criada preguntando si se encontraba bien. Y mientras se acercaba a reprender a Derek le preguntaría que cómo se atrevía a hacer eso y qué pasaría si el gran duque se enterara. A lo que Derek, sacando un papel, le comentaría que el gran duque le había concedido plena autoridad sobre toda la educación de la señorita Diela y le había permitido emplear cualquier método que crea necesario. Esto dejaría sin palabras al gran mayordomo mientras revisaba tal acta, y aún más sorprendida se quedaría Diela al ver que no podía hacer nada ante tal falta de respeto. Tiempo después llegaría la noche. Raig estaría intentando detener a Valerian, el cual iba muy enojado claramente hacia donde Derek, y al llegar a su cuarto le gritaría que si él era tal mercenario. Pero este solo se vería confundido al ser interrumpido mientras leía tranquilamente, y lo tomaría por su camisa mientras era detenido por Raig antes de golpearlo por haber lastimado a su hermana. Derek muy fríamente le comentaría que el gran duque le había permitido totalmente tales métodos. Raig, para calmar al rubio, le recordaría que él es un invitado de Aiselin y si actuaba así la posición de Aiselin se vería afectada, además su padre lo había permitido. Valerian mientras salía le pediría a Derek que lo siga mientras le decía a Raig que se ocupe de sus asuntos. Raig, mediando la situación, le comentaría a Derek que ya había escuchado lo que había pasado y Diela en verdad necesitaba una paliza para entrar en razón y no debía preocuparse ya que Valerian no se extendería. A lo que Derek solo asentiría levemente y se retiraría tras el rubio mientras Raig se preguntaba el por qué se preocupaba por esa inútil sin esperanza. Según él, Valerian lo llevaría a una habitación repleta de muñecos diciéndole que entre, y le comentaría que ese es el cuarto que Diela usaba cuando se quedaba en la residencia principal y se había mantenido así desde entonces. Derek se detendría a mirar una de las pinturas de la habitación, a lo que Valerian con una sonrisa diría que a Diela le encanta dibujar y cada vez que le pedía que viera sus dibujos su rostro se ponía en rojo muy adorablemente, pero nunca había terminado ninguno y la mayoría de las veces dejaba espacios en blanco solo dibujando las partes que le gustaban, y procedería a disculparse por haberse dejado llevar por sus emociones hace unos momentos, pero Derek solo le diría que no se preocupe por eso. Preguntándole que cuál era la razón de haberlo llevado a ese cuarto, Valerian respondería que quería mostrarle que Diela no es una niña que mereciera ser golpeada o despreciada, pero en algún punto comenzó a obsesionarse excesivamente con el linaje. Y al final fue expulsada de la casa principal y encerrada en el anexo, así que ni siquiera podía imaginar qué fue lo que la convirtió en eso. Y tienen que evitar que le envíen al monasterio, así que si aprende aunque sea magia de una estrella podría persuadir de alguna manera a su padre, y mientras se acercaba le pediría que por favor salve a su hermanita.
Derek comentaría que al parecer ella no se rindió por completo con la magia a juzgar por todas las anotaciones en los márgenes de sus libros. Y preguntaría que si todos esos libros de por ahí son textos teóricos de la escuela de regulaciones, y Valerian respondería que sí, ya que los nobles aprenden en la escuela de regulaciones. Y Derek comenzaría a mirar una pintura la cual estaba en la pared, y cerraría el libro que estaba revisando anteriormente, y procedería a entregárselo a Valerian mientras le decía que lo intentaría. Y aún más tarde en la noche podemos ver cómo Diela estaba durmiendo tranquilamente en su cama, pero alguien le lanzaría un balde de agua fría sobre ella, a lo que ésta gritaría muy asustada. Este sería Derek, el cual le pregunta si de verdad se estaba quedando dormida en ese momento. Diela, enojada, le pregunta que si está mal de la cabeza. Y Derek, sin mediar palabras, se la llevaría del brazo, ya que había un lugar al que debían ir, a lo que Diela comenzaría a resistirse intentando no ir, pero sería arrastrada por los pasillos mientras las demás criadas solo observaban, y en medio de la noche se alejarían de la mansión hacia algún lugar, a lo que Derek la lanzaría al suelo sin remordimiento alguno. Diela solo preguntaría si algo cambiaría haciendo eso, y debía despertar de su sueño, ya que no era nadie para enseñarle. Derek, sin prestarle atención, le pregunta si quiere escuchar algo realmente interesante, y la verdad es que no tiene ninguna intención de enseñarle magia, y él solo disfruta el poder golpear a nobles arrogantes. Tales palabras dejarían de piedra a Diela, la cual no sabía cómo reaccionar. Este menciona que no hay ninguna razón para que alguien de abajo simpatice con los nobles, y todo eso de ser doctor no es más que una excusa. Esto dejaría aún más asustada a Diela, y mientras se acercaba más le recordaría que era solo una excusa para golpear a nobles arrogantes y altivos como ella, comenzando a desenvainar su espada diciendo que si acaso sabía lo hermosos que son los gritos de esas personas tan nobles. Diela, aún asustada, diría que no saldría ileso luego de hacer algo así, pero a Derek no le importaría eso, ya que pronto iba a ser enviada a un monasterio de todas formas, y si acaso creía que dirían algo por ello. Y si algo realmente grave ocurriera, simplemente podía disculparse con su vida y la vida de un bebé lloraría, más o menos eso, ¿verdad? O también podía simplemente huir y al poco tiempo se olvidarían de él, ya que al fin y al cabo estaría haciéndole un favor a la casa del gran duque al deshacerse de su dolor de cabeza. Diela comenzaría a correr desesperadamente con la esperanza de salvar su vida, pensando que si la atrapaba sería su fin y no volvería a su residencia, pero se cruzaba el prado hacia la residencia, la atraparían de inmediato en su camino, sería lastimada por las ramas. Pensaría que tiene que despistarlo en el bosque, ya que ese es el bosque el cual conocía bien. Puede volver a la residencia sin ningún problema desde allí, y entonces sería él quien muera. Pero una fuerte luz tras ella llamaría totalmente su atención, y esta era una bola de fuego la cual había sido preparada meticulosamente por Derek, sorprendiendo totalmente a Diela, ya que la bola de fuego es un hechizo de 2 estrellas, y cómo podía un plebeyo usarla tan fácilmente, a lo que Derek comenzaría a acercarse cada vez más lentamente, y lanzaría la bola de fuego a unos pocos metros de donde iba cruzando Diela, lo que generaría una inmensa explosión que la sacaría volando. Esto la dejaría totalmente aterrada, y Derek solo sonreiría terroríficamente tratándola como su conejito de indias. Diela continuaría corriendo con todas sus fuerzas desesperadamente, pero se tropezaría con algunas raíces, cayendo con fuerza al suelo, y rápidamente una flecha de hielo caería muy cerca de ella, bloqueándole el paso. Esto la dejaría aterrada al no poder hacer nada. Derek se acercaría pensando que era bastante rápida, y cuesta creer que esa velocidad le pertenezca a alguien que ha estado encerrada todo el día en el anexo, pero Diela seguiría corriendo con todo lo que tenía sin mirar atrás. Y mientras seguía corriendo se preguntaría que cuánto tiempo más tendría que seguir así, y si de verdad podría escapar, ya que si seguía ese ritmo definitivamente la alcanzaría. Por otro lado, Derek estaría preparando un hechizo bajo sus pies, y mientras miraba a sus alrededores sabría que ese era el bosque que miró en los cuadros, y debe ser el lugar por donde ha estado corriendo desde que era pequeño. Y sin darse cuenta había comprendido el maná de la vasta naturaleza salvaje y transfirió esa sensación al lienzo, y antes de que pudiera distrayéndose en su mente sentiría algo a su costado. Y esta sería Diela, quien había decidido contraatacar para salvar su vida.
pero su ataque sería desmantelado con un simple movimiento de espada. Y mientras la atemorizaba decía que su espíritu es admirable y sabiendo que sería difícil despistar la persecución decidió contraatacar, que no debió ser una decisión fácil. Diela comenzaría a desesperarse ya que su último intento no había surtido efecto y Derek solo diría que ya ni siquiera le quedaba fuerzas para seguir corriendo. Y mientras apuntaba su espada preguntaría si tenía algunas últimas palabras. Esta diría que, si en serio pensaba que iba a disculparse y a diferencia de ellos los plebeyos ella no se arrastraba y era mejor que acabara con ella de una vez, que le preguntaría que por qué estaba tan obsesionada con su linaje. Esta solo diría que entonces que le quedaba y si le quitaban su gran linaje que es lo que le queda, y mientras golpeaba el suelo seguía replicando la palabra magia, y al fin dejando ver sus lágrimas diría ¿crees que nunca lo intente? Se retorcería en el suelo y no importaba cuánto lo intente simplemente no funcionaba magia o pintura si queda descartado de todos y se quedaba atrás en todo entonces que le quedaba aparte de su linaje, y si incluso si eso desaparecía que es lo que es ella. Derek, aún indiferente comenzaría a imbuir su espada con su maná y Diela finalmente se resignaría dejando de llorar. Derek alzando su espada para preparar su ataque pensaría que ya había escuchado suficiente. Y se despediría mientras Diela aún mantenía una cara firme pero desesperada, y Derek sin remordimiento alguno haría el tajo con su espada, y Diela cerraría sus ojos resignada esperando su final. Pero la espada había sido detenida por un pequeño muro de hielo, y este muro de hielo había sido manifestado por la intención del maná de Diela. Y entre lágrimas se sorprendería al ver su propio maná fluyendo de las palmas de sus manos, y Derek con un rápido movimiento volvería a guardar su espada, y le diría buen trabajo Lady Diela, le pido disculpas por mi rudeza, y puede que esa manifestación no sea algo que realmente se pueda llamar magia pero aún así lo logró, y Diela finalmente comenzaría a llorar desesperadamente por el alivio y al haber manifestado su magia al fin. Luego Derek mientras trataba su piel le mencionaría que ella pertenecía a la escuela de lo salvaje dejándola confundida. Derek le explicaría que había escuchado que la mayoría de los nobles aprendían de la escuela de regulación y en esencia todas las escuelas de magia son prácticamente iguales pero difieren enormemente en el proceso de comprensión y dominio. Y como ella es de la escuela de lo salvaje intentar aprender magia mediante la teoría de la escuela de regulación estaba destinada a causar problemas y no solo estaba intentando ponerse ropa que no le quedaba sino que era como forzarse a usar ropa que ni siquiera entraba en su cuerpo. A lo que Diela le pregunta que cómo supo que era de la escuela de lo salvaje. Este mencionaría que fue por los dibujos que hizo que había mirado anteriormente. Ella podía sentir el maná fluyendo por la naturaleza y lo plasmó en el lienzo. Además los magos que nacen con el temperamento de la escuela de los salvajes suelen percibir el maná de la naturaleza desde pequeños, y después de haberla vendado diría que eso debería ser suficiente y ya podría caminar. Respondería que no estaba mal. Derek, mientras se alejaba diría que había logrado manifestar el maná pero aún le quedaba un largo camino por recorrer y a partir del día siguiente le enseñaría a manifestar el maná de forma natural. A lo que Diela con un poco de vergüenza le daría las gracias sin mirarlo, y este solo le diría que se vayan mientras ésta se ponía a su lado. Y mientras regresaban comenzarían a hablar sobre sus pinturas mencionando que la pintura del atardecer estaba muy bien hecha. A lo que ésta responde que es su obra maestra y él es el primero en darse cuenta que es su única obra terminada.